Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Nosotros somos Marvin y Mila, o Mila y Marvin, como quieran decirnos. Esa es nuestra familia. Tenemos 4 hijos. El mayor, ese que está a la par mía, ese de barba, Pablo. El segundo es el de camisa celeste o turquesa, Marco. La tercera, Melissa, es la única mujer. Y el cuarto es Josué. Ya Josué no está de ese tamaño, ya le pasó a Mila ahí arriba, ya está más grande. En la pandemia creció montones. Bueno, vamos a empezar haciéndonos una preguntita. Bueno, la idea es que cada uno se pregunte, les vamos a dar unos 30 segundos para que se pregunten por qué me pongo tan a la defensiva. Pensemos en la última discusión que tuvimos y en que reaccionamos a la defensiva. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que provoca en la relación estar a la defensiva. Bueno, recordemos que este tipo de reacción, sobre todo ahora que estábamos pensando en ese evento, lo primero que hace es indisponernos a una comunicación constructiva. Esa posibilidad de que nosotros construyamos en la relación y demos alternativas se rompe, crea un obstáculo en la relación y hay un abismo entre los dos, ¿verdad? La pareja siente que el amorcito quedó por otro lado, ¿verdad? Y lo que sentimos no es ganas, sino un vacío y un distanciamiento para poder comunicarnos. Lo que puede estar ocurriendo es que muchas veces nosotros activamos un botón, tipo de botón emocional en nuestra pareja y no nos damos cuenta que eso está ocurriendo. Entonces, vamos a ver cuáles botones pueden ser los que nosotros estamos activando en la otra persona. Lo podemos hacer de una manera inconsciente. Entonces, el primer botón, digamos, la primera categoría que se podría decir que existe en términos generales en todos nosotros, es el botón del control y del poder. Es el que yo sienta cuando estoy discutiendo, estoy analizando alguna situación con mi esposa, que yo sienta que me está controlando, que tiene poder sobre mí, que no puedo yo decidir porque esa persona está tomando un control sobre todo lo que estamos haciendo. La otra que es tener una necesidad de cuidado, es decir, insatisfecha, que yo creo que necesito algo y mi esposa o mi esposo no lo está satisfaciendo como se debería hacer, está en otras cosas. Otro botón puede ser la falta de reconocimiento. No reconoce lo que yo soy, me puedo sentir desvalorado o me puedo sentir que no me toman en cuenta en la situación que estamos pasando en ese momento. Otra de las razones por las que reaccionamos a la defensiva es cuando nosotros sentimos nuestra integridad amenazada. Es decir, ya sean nuestros valores, principios, nuestra forma de pensar, o es cuestionado de cuál es nuestra intención, o bien no nos sentimos seguros y pensamos que la otra persona nos está atacando. ¿Verdad? Que tal vez los valores o la motivación que tiene nuestra pareja no es la correcta. La aceptación y la autoestima también es cuando sentimos que en la relación se nos está bajando el piso, ¿verdad? No nos está respetando y cuando han habido conflictos sin resolver. Entonces puede ser que nuestro cónyuge ni siquiera se dé cuenta que está tocando estos puntos y así reaccionamos negativamente. ¿Qué reacciones podemos tener nosotros? Son las reacciones más típicas. Bueno, la reacción de represalia verbal o ese ataque verbal que podemos desencadenar contra la otra persona. Hay un escalamiento, que es una de las cosas más malas, que es decir, si yo hago una cosa, la otra persona hace algo más elevado o más fuerte, entonces yo tengo que atacar con un misil más potente y así vamos escalonando constantemente. Entrar en el escalamiento es ponerse la soga al cuello.
Otra cosa es, uno de los peores que podemos utilizar es hablar a través de nuestros hijos, y es poner a los hijos en medio de las situaciones o de las discusiones o de los momentos en que estamos discutiendo un punto importante para la pareja, y a través de los hijos le decimos algo al hijo o a los hijos para que ellos se pongan de nuestro lado, para hacer ridiculizar o poner en desventaja a la otra persona y para traer, por así decir, aliados a nosotros, hacer partido con nosotros. También otra reacción defensiva es escapar, ¿verdad? Literalmente irse, ¿verdad? Dejamos al otro hablando solo o simplemente nos cerramos, nos retiramos de varias formas. Hay formas más sutiles como simplemente decir que sí y condescender cuando en realidad quiero decir que no. No quiero entrar al punto. Pues a veces es importante, si yo estoy molesto o lo que fuera, no hablar en ese momento y decir, bueno, después hablamos del tema, pero no es lo mismo cuando estamos precisamente en el momento de hablar las cosas y más bien evadimos la respuesta. Y otra reacción defensiva es invalidar al otro, es decir, no le damos valor a lo que el otro está diciendo, a sus sentimientos. Reaccionamos descalificando, simplemente diciendo que así no tiene por qué reaccionar, que está exagerando, no seas dramática, no seas tan defensivo, es que vos sos, ¿verdad? Entonces, no estamos dándole valor a lo que el otro está sintiendo o pensando. Entonces, tendremos que preguntarnos por qué reaccionamos así. Podría ser experiencias pasadas, podría ser nuestro estado de ánimo en ese momento, lo que está pasando contextualmente, podría ser el sistema de creencias o valores que nosotros tenemos, o también qué expectativa tenía yo en esta conversación o en esta situación. Pero aquí lo importante es que nosotros reaccionamos de acuerdo a una interpretación. Esa interpretación no siempre está de acuerdo con la realidad. Eso es lo que nosotros pensamos, pero esa interpretación se da por un mecanismo que se activa a través de estos puntos que acabamos de ver. Por ejemplo, yo había tenido una experiencia incluso con otra persona, no con mi esposa, y me lo recordó. Entonces eso hace que nosotros reaccionemos de esa manera inadecuada. Pero también tenemos que aprender a distinguir entre el hecho, es decir, qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que yo estoy interpretando, porque posiblemente yo me estoy equivocando. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a reflexionar de manera individual. Vamos a utilizar precisamente ese recuerdo que tuvimos al inicio y vamos a hacer un pequeño análisis de las raíces emocionales de ese evento. Vamos a pensar por qué es que me puse a la defensiva. Aquí es muy importante preguntarnos por qué y hacerlo de los chiquitos pequeñitos cuando les dice por qué, por tal cosa, y por qué, por tal otra, y por qué, ¿verdad? Hasta que le damos la respuesta final. Entonces, preguntémonos si fue por un asunto de control y poder, si lo que reaccionaba en nosotros fue por una necesidad insatisfecha, falta de reconocimiento. Ahí vamos a dejar la lámina para que ustedes la vean y se contesten esas preguntas. ¿Qué experiencia de mi infancia o adolescencia me hace reaccionar así? Por ejemplo, ¿cómo me sentía? ¿Qué recuerdo, qué persona me trae a la memoria ese evento? ¿Qué puedo aprender de mí mismo a partir de mi reacción defensiva? Entonces vamos a ese punto 3 lo vamos a analizar un poquito más cuando ustedes ya hayan analizado esto. La idea es que tengan ahí tal vez papel y lápiz para poder escribirlo. Vamos a dar unos 5 minutitos.
Entonces, más o menos, ya hemos identificado qué es lo que nos pone a la defensiva y lo hemos ido asociando a esos eventos de nuestra propia historia. También es muy importante que al identificarlo nosotros podamos encontrar, vamos a ver, es que puse un timer y ahora ya no lo sé quitar. Ok. ¿Qué yo puedo aprender de esto? ¿Verdad? No es solamente, bueno, reacciono así y qué torta, no puedo hacer nada al respecto. Bueno, nuestras emociones nos hablan, ¿verdad? Nos están dando una alerta de qué es lo que podemos experimentar y podemos entonces dejar un aprendizaje. Entonces yo aprendo que cuál es la interpretación que hice de lo que hizo mi cónyuge. ¿Qué le demuestra a mi pareja mi reacción verbal o conducta y qué revela de mí esta conducta? Van a disculparnos, pero en este momento estamos 3 miembros de la familia en diferentes actividades, así que probablemente oigan sonido de fondo. Ok, entonces reflexionemos este último minutito precisamente en identificar qué es esa emoción. Tenemos 4 emociones básicas: el enojo, el miedo, la alegría y la tristeza, pero hay muchas otras emociones que a veces son incluso encontradas: estrés, confusión, desinterés, puede ser también desilusión, bueno, entonces démonos un momentito, un último minutito para analizar cuáles son esas emociones y cómo fue que interpreté. Esta parte de interpretación lo vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien, le habíamos dado 5 minutitos a esta parte y la parte de interpretar, o sea, hacer la diferencia entre interpretación y lo que está sucediendo no es tan fácil. Es como cuando vemos una fotografía y describimos qué es lo que estamos viendo en esa fotografía o en esa pintura. Esa es la descripción del hecho. Pero la interpretación es lo que yo siento o lo que me dice a mí o lo que a mí me parece sobre esa pintura, ¿verdad? Si me parece que está bonita o fea, si me anima, me alegra, me entristece o me recuerda algo. Esa es la parte de la interpretación cuando yo le pongo la salsita, ¿verdad? A veces el picante a la comida y entonces le doy incluso una motivación. Es que lo hizo por tal razón. Entonces ahí ya eso es interpretación y no es la realidad de necesariamente de lo que pasó. Ok, las reacciones a la defensiva afectan siempre a la intimidad en la comunicación. Es un hecho que no podemos olvidar. Y todos nos ponemos a la defensiva en algún momento. Es una reacción que se ha aprendido desde muy pequeño y no podemos como eliminarla totalmente de nosotros. Hay raíces en nuestras emociones que nosotros
tenemos que responder de vez en cuando. Entonces, no es que nos vamos a limitar de tener reacciones defensivas, pero sí tenemos que tener en cuenta que las reacciones defensivas frecuentemente o a intensidades muy altas nos van a afectar definitivamente nuestra intimidad y nuestra comunicación. Entonces debemos reconocer nuestras emociones y reconocer cuando estamos actuando a la defensiva para poder de esa manera cambiar y utilizarlo a favor de la relación. ¿Qué me pasa? Ok. Entonces, nuestras reacciones emocionales defensivas son luces rojas, son esa alarma que que se enciende y que suena y que muchas veces es bastante evidente y necesitamos darle atención. Debe llamarnos la atención, debemos reconocer que está ahí y ver qué es lo que nos está queriendo decir. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Por qué es que yo me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy reaccionando de esa manera? Y que muchas veces nos damos cuenta que está desproporcionada, ¿verdad? Después incluso hasta nos sentimos mal, pedimos perdón, ¿verdad? Pero seguimos reaccionando de la misma forma. Entonces, si algo no está bien, debemos reflexionar. Debemos primero aceptar, dar ese paso, ¿verdad? De aceptar que esto no está bien y esa reflexión nos lleva a conocernos mejor. Y para conocernos aún más, debemos recurrir a quien nos conoce mejor que nosotros mismos, mejor que nuestros padres, mejor que nuestro cónyuge, al Señor. Entonces oramos y en medio de la oración podemos llorar, patalear, reclamar, pero Dios también a través de su amor incondicional y también a través del Espíritu Santo nos va a ir revelando esas cosas de fondo que necesitamos sanar, que necesitamos asumir como nosotros en vez de depositarlo en nuestra pareja, culpabilizar y entonces empezamos a tirarnos las pedradas, ¿verdad? Y nos atrincheramos y no resolvemos. Entonces es una oportunidad para crecer como pareja. Y yo le agregaría esto, para crecer y madurar personalmente. Y en la medida en que ambos, en la pareja, aceptamos que tenemos esas luces rojas y esas alarmas, y las utilizamos a favor de nuestro crecimiento personal, por supuesto que eso va a hacer que la comunicación, el amor, la tolerancia, la misericordia y sean el pan nuestro de cada día y podamos crecer entonces como pareja, como una pareja amorosa, tolerante, madura, pero que también puede poner altos, puede poner límites, puede ayudar a que nosotros crezcamos. Entonces, esto que acabamos de ver nos tiene que llevar siempre a pensar cómo puedo lograr que esas reacciones defensivas que, como hemos dicho, están innatas en nosotros, se conviertan en una oportunidad para poder crecer personalmente y como pareja. Hay varias cosas importantes que vamos a retomar de lo que incluso ya se ha hablado. Lo primero es que para yo crecer y para nosotros crecer como pareja debemos de recordar ese pacto matrimonial. ¿Qué decía el pacto matrimonial? Bueno, beneficiar siempre al cónyuge. Son promesas, recordar que es una promesa incondicional, recordar que nos casamos por ese amor que también es incondicional, que debemos de tener un compromiso permanente con mi esposa y pensar de que mi compromiso es amarla, quererla y soportar todo lo que se venga. Que debemos de tener una confrontación y perdón, es decir, de que podemos discutir, de que podemos tener diferencias, de que puede ser que en algún momento no nos pongamos de acuerdo, pero tenemos que estarnos perdonando. Y el crecimiento de la relación es muy importante. El segundo punto es analizando las raíces de mi comportamiento, ya lo vimos ahora atrás, es conocerme y darme cuenta que yo generalmente ante ciertos eventos reacciono de esa manera. Luego, tener conversaciones francas, pero sin exigencias. Eso es revelarme, o sea, nos desvestimos, nos ponemos sinceros, vivimos a la luz, ¿verdad? Entonces, yo primero me conozco y después me expongo a mi pareja. Además, escuchar para comprender. Entonces, no se trata de que yo me expongo y el otro, ¿verdad? Va a caerme o la otra va a caerme a hacer leña al árbol caído.
no. El otro debe escuchar y también yo cuando el otro se está, mi pareja se expone, yo voy a conocerlo para poder amarlo ya, como es. El punto 5 es importantísimo, es que intentemos cambiar. Debemos cambiar yo, no cambiar a mi pareja. Eso es lo más importante. Debo crecer yo y cambiar yo. Y eso nos va a ayudar a cambiar como pareja. Recordemos que somos 100% responsables de nuestras acciones. Lo que yo haga o no haga es mi propia responsabilidad con mi esposo. Ok, ¿qué debemos pensar a la hora de que estamos conversando acerca del tema? Puede ser un tema álgido o puede ser una reacción negativa o dentro del tema se da eso. Entonces, ya sabemos que hay un emisor y hay un receptor. Entonces, el emisor debe dar una comunicación sincera sobre qué fue lo que aprendió de sí mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hablando en primera persona. Yo, a mí me parece, sentir, pienso, propongo. Pedir perdón por nuestras acciones. Esto no todos hemos crecido en una familia donde nos hayan enseñado a pedir perdón y es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos 100% responsables de nuestros actos. Y le agrego algo más a esto. Nuestras emociones son nuestra responsabilidad. Y muchas veces tenemos a decir, es que vos hiciste y por eso me enojé. Es que vos hiciste y por eso fue que yo me deprimí. Es que vos hiciste y por eso estoy nervioso o no estoy nerviosa o estoy a la defensiva. Entonces, no, la respuesta emocional y cómo utilizo esa respuesta emocional, qué hago cuando estoy enojado, triste, deprimido o lo que fuera, es mi responsabilidad. Entonces, por eso debo comunicarme sinceramente. Pero recordemos que en la comunicación son dos, hay un emisor y hay un receptor. La responsabilidad mía como receptor es escuchar con atención e interés. Yo sé que a veces no queremos escuchar, queremos quitarnos las orejas como señor cara de papa. Queremos quitarnos las orejas y no escuchar. Pero esa es mi responsabilidad. Yo tengo que escuchar para qué, para entender y comprender. Porque muchas veces, como estábamos hablando, hay malas interpretaciones y mi pareja puede ser que haya interpretado incorrectamente lo que yo estaba haciendo y por eso yo tengo que comprender qué es lo que está pasando ahí. Tengo que parafrasear lo que ella me está diciendo para yo aclarar. Entonces decirle, bueno, vamos al milagro. Vos me estás diciendo tal y tal y tal cosa. Eso significa que, o lo que querés decir con eso es tal y tal y tal cosa. O lo que acabas de decir o lo que acabas de hacer, yo lo entiendo de esta y esta manera o me provoca esta y esta otra sensación. Entonces es lo que nosotros debemos de tener esa capacidad de reinterpretar o de aclarar en conjunto los dos, porque ahí es donde vamos a poder desvestir y vamos a poder derribar también esa barrera que se forma en la comunicación cuando nosotros nos ponemos a la defensiva. Cuando nosotros escuchamos con atención e interés o parafraseamos, ok, lo que dijiste es tal cosa, lo digo en mis propias palabras, estoy vistiendo al otro, ¿verdad? Nosotros generalmente en psicología o en salud decimos eso, si la persona se expone, no la vamos a dejar ahí, van a disculpar la expresión, vamos a dejarla ahí chinga, ¿verdad? No, hay que vestirla, hay que protegerla, hay que ayudarle, incluso hay que ayudarle a no exponerse más de la cuenta en ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros vemos y validamos la emoción, lo que el otro está sintiendo, no desde mi perspectiva si yo tengo razón o no, no, poniéndonos en el zapato del otro. En esto quisiera hacer como una advertencia. Ponerse en los zapatos del otro no significa qué haría yo en su lugar, porque yo tengo una personalidad diferente, tengo una historia diferente, tengo traumas diferentes. Entonces, no, es ponerse en los zapatos del otro implica conociendo lo que yo sé de mi pareja, ya entiendo por qué reacciona de esa manera, ¿verdad? Entendiendo cómo es su personalidad, cuáles son sus metas, cuáles, ¿verdad? Entonces me es más fácil entender esa reacción. Y entonces puedo de esa manera ayudarle a cambiar, ¿verdad? Entonces, haciendo como un resumen hasta ahorita, para mejorar nuestra relación necesitamos conversar, necesitamos resolver conflictos,
¿Y cuáles son grandes obstáculos a la hora de resolver los conflictos? Es ponernos a la defensiva. Entonces, necesitamos reconocer que nosotros nos estamos poniendo a la defensiva y por qué estamos poniéndonos a la defensiva. Entonces, sanar esas cosas, traerlas, conocerme y una vez que yo defino, determino cómo es que yo me siento y entiendo de dónde viene esto, entonces lo expongo a mi pareja, el otro me está escuchando, el otro me está vistiendo, no me dice, ven, es que es por eso, claro, es que está reaccionando igualito a tu papá, claro, pero entender que yo no soy él, así que, ¿verdad? Peor si utilizamos esa información para meter el dedo en la llaga, no, eso no se vale, ¿verdad? No se vale, estamos haciendo esto para poder ser aceptados por el otro, entendidos y ayudados para mejorar, ¿verdad? Entonces, ese es el resumen. Vamos a crecer como personas y vamos a crecer como pareja, ¿ok? Entonces, tal vez... Algo que es importante antes de terminar es lo fundamental es orar juntos por la resolución. Podemos hacer todo lo anterior, podemos darnos cuenta, descubrirnos y podemos encontrar cuáles son los botones que nos activan los mecanismos de defensa, pero si nosotros no oramos juntos por la relación, eso vale poco. No es nada, pero vale poco. Aquí lo más importante es pedir la gracia de Dios y eso se hace orar juntos. Milagro y yo hemos entrado en muchas situaciones en momentos de defensa. Pues cada vez que uno está pensando una cosa y el otro otra, o tenemos expectativas diferentes, posiblemente se nos activan esos botones emocionales y muchas veces lo que hemos podido hacer es frenar, tratar de enfriar la situación y orar y pedirle al Señor. Para mí, en lo personal, lo que yo les puedo decir es que hay dos cosas que me sirven es lo que decíamos ahora, volver al pacto matrimonial y recordar por qué me casé y cuál fue la promesa cuando me casé. Y lo otro es poder orar por esta situación y que el Señor me dé la gracia para que resolvamos juntos, ¿verdad? Pedir eso, pedir la gracia de Dios en ambos para que podamos resolver. Bueno, podríamos ponernos manos a la obra, ya que nos quedó un tiempito, me parece. No, ya nos pasamos la hora. Ok. Por alguna razón nos faltó lo del plato de lentejas. Sí. Ok. Parece que habían dos abiertas. Y, ok. La idea es que tal vez podamos hacer un pequeño ejercicio ya conociendo esta parte con respecto al que les pusimos antes. Ya podemos entender un poquito más esto de aprender sobre mí mismo y entonces podemos compartirlo con nuestra pareja. Entonces, pues ya quedamos en manos de Marco. Si es que quedó algún chancecito para hacer esta parte, ya nosotros concluimos acá. Compartamos la reflexión individual que hicimos en la primera pausa y compartámoslo a nuestra pareja, cada uno. Ok, vamos a poner entonces, hermanos, vamos a tomar unos 7 minutitos, más o menos 6. Es importante que tengamos estos espacios de compartir en pareja. A veces, como hemos hablado, es difícil tener tiempos entre semana. Entonces, aprovechemos un poquito para conversar.
recuerdan que cuando hablábamos de conversar, una buena práctica es ponernos frente a frente. Entonces, de nuevo, pues quisiéramos recordarles, ¿no? Para que puedan como ir tomando esas iniciativas. A veces si conversamos frente a frente nos vemos, es más fácil. Estoy mostrando mi interés al otro, porque si estamos pues separados es más difícil. Muy bien, hermanos, muchas gracias a Marvin y a Mila por esta enseñanza que realmente yo creo que nos debe llevar a profundizar sobre, como decían, estos tres aspectos. Cuando me pongo a la defensiva, ¿por qué? Porque llegar a comprender esos botones que nos decía Marvin y Mila ahora que como que se tocan, ¿no? Hay ciertas cosas que a veces yo me pongo primero, el deseo de poder, el deseo de tener control sobre todas las cosas, o cuando no siento que no me están cuidando, o el reconocimiento, o la misma autoestima, ¿no? Hay veces que sentimos que nuestra autoestima se ve vulnerada. Entonces, ¿por qué reaccionamos así? Hay conflictos sin resolver. Esa es la primera pregunta, entender por qué estamos reaccionando. La segunda es también cómo reacciono, ¿no es cierto? Que nos explicaban Marvin y mira, ¿cómo estoy reaccionando? Y después, entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Cómo vamos a revelarnos? ¿Cómo vamos a contarle al otro el por qué y lo que estoy viviendo? Y ya para estas alturas, yo creo que todos nosotros tenemos claro lo importante de la escucha, del hablar no solamente en los niveles básicos, sino profundamente, y en el poder ir revelando nuestras experiencias.